La batalla de Puebla inicia un año antes, en 1861, en el mes de octubre, cuando el presidente mexicano decide no pagar la deuda externa a Francia, a Inglaterra y a España. La batalla de Puebla contra el ejército francés, que era considerado uno de los más poderosos del mundo en ese momento. La intervención francesa en México se inicia en 1861, cuando las potencias europeas, lideradas por Francia, España y Gran Bretaña, envían tropas para reclamar deudas pendientes. Sin embargo, el presidente mexicano de ese momento, Benito Juárez, el interino que duró 15 años, se negó a pagar y esto provocó una invasión francesa. Aquí hay que hacer una aclaración. Recordemos que la Santa Inquisición llegó a la Nueva España y por un aproximado de 300 años confiscó los bienes de los acusados de herejía o los que eran sometidos a juicio en la Santa Inquisición. Durante esos 300 años acumuló riquezas y se convirtió en la más rica y poderosa de la Nueva España. La Nueva España se independiza y se convierte en los Estados Unidos mexicanos o República Mexicana, y continúa la Santa Inquisición confiscando los bienes de los particulares. Esto sucede hasta 1836, en que se reconoce por parte de la corona española y la Iglesia Católica de España, que da la orden a la Iglesia Católica de México para que deje de funcionar el Tribunal del Santo Oficio, y en ese momento se dejan de confiscar los bienes de los acusados de herejía. Por lo tanto, la entidad más rica, que se conformaba por congregaciones de monjas, de monjes, de católicos, de religiosos, y que entre otras instituciones poseía las arcas y el oro del Banco Jesuita, fue expropiada al expedir Benito Juárez las leyes de reforma. En ese momento, quien era más rico en México pasó a ser el gobierno mexicano. Tenía una abundancia enorme e increíble de recursos como nunca antes. Tenía un ahorro de más de 300 años de todas esas propiedades que habían sido confiscadas a los particulares. Por lo tanto, el que no pagase la deuda externa es algo inexplicable. Te diré que la batalla de Puebla, regresando a lo que sucedió, el ejército francés estaba compuesto por 35,000 soldados franceses, mientras que el ejército mexicano, liderado por Ignacio Zaragoza, tenía alrededor de 22,000 hombres, y les digo hombres porque no todos eran soldados. Muchos eran voluntarios y campesinos que con lo que podían acudían a apoyar la defensa de la República. La batalla comenzó al amanecer y duró todo el día. Los franceses intentaron tomar la ciudad por asalto, pero fueron rechazados por los soldados mexicanos, que luchaban con gran valentía y determinación. Finalmente, después de varias horas de lucha, los franceses se retiraron del campo de batalla, dejando a más de 500 soldados fallecidos y heridos, y por su parte las pérdidas mexicanas fueron de alrededor de 100 hombres, muy pocas para una prodigiosa victoria. Te diré que existe una anécdota que logró el reconocimiento por parte de los mexicanos combatientes. Esta anécdota nos dice que hubo un soldado, quien más tarde se convertiría en presidente de México, que durante esta batalla, la del 5 de mayo de Puebla, recibió un disparo en el muslo, lo que lo dejó gravemente herido. Sin embargo, este soldado se negó a abandonar el campo de batalla y continuó luchando, apoyándose en una pared para poder disparar su rifle. Eventualmente ese soldado fue llevado a un hospital y se recuperó de sus heridas. Esta muestra de valentía y determinación hizo que se ganara el respeto y la admiración de todos sus compañeros, de todos los demás, los defensores mexicanos. ¿Sabes cómo se llamaba ese soldado que en ese momento era capitán de un batallón? Pues ese soldado era Porfirio Díaz. Regresando a esta batalla de Puebla, recordemos que finalmente se logra y se llega a un acuerdo con Inglaterra y con España, pero Francia se negó a acordar. ¿Pero qué era lo que pedían? Pues te diré que la deuda combinada era alrededor de 80 millones de pesos de esa época. Si lo actualizamos, imaginemos que esa deuda ascendía a 8,000 millones de dólares actuales, de los que aproximadamente 6,900 millones de dólares actuales corresponderían a Inglaterra, 900 millones a España y 200 millones a Francia. Es una cantidad muy pequeña como para haber ocasionado lo que sucedió. Aún así, si actualizamos más los números y los ajustamos un poco más a las pretensiones, imaginemos que son 2,000 millones de dólares actuales o 2 millones de pesos de aquel momento los que Francia exigía a México. Para un país tan grande como México,
con las arcas llenas después de haber expropiado al más rico, que en ese momento era la Iglesia Católica, y ahora el gobierno nadaba en abundancia y propiedades y recursos, pues 2,000 millones de dólares actuales o 2 millones de pesos de aquel momento eran nada. Aún así, analicemos cómo venía el contingente europeo. El contingente europeo contaba a España con 5,789 hombres al mando del general Juan Prim. El ejército francés estaba dirigido por el contraalmirante Edmond Jurien de Gavier y el Reino Unido venía comandado por el comodoro Dunlop, un total estimado de los tres imperios combinados de muy pocos hombres para haber presionado a México de esa manera, pero vamos a hacer otra aclaración. En ese momento, el puerto más importante de la República Mexicana era el puerto de Veracruz. El comercio, la mayoría del comercio marítimo que tenía México con el resto del mundo, se hacía a través del puerto de Veracruz. Entonces ellos ya tenían bloqueado ese puerto durante mucho tiempo. Cada día, cada hora se perdía dinero porque no se podía exportar e importar mercaderías. Por lo tanto, urgía desbloquear el puerto de Veracruz para que el comercio y las aduanas volvieran a funcionar. El gobierno obtenía sus ingresos por el manejo de la aduana y los particulares por el intercambio de mercaderías, lo cual no se estaba haciendo por el bloqueo de las tres potencias. Afortunadamente se logra convenir con dos y estas se retiran. Finalmente te diré, Francia decide ejercer los supuestos derechos que ella argumenta tener de manera bélica. Ahora bien, cuando ya tienes a los ejércitos a la puerta, ¿por qué el gobierno mexicano no negoció? Más vale un mal arreglo que un buen pleito, dice es un dicho coloquial mexicano. Aunque no fuese cierta esa deuda o fuera una pretensión injusta, es mejor un mal arreglo a poner en peligro a todo un país, lo cual no sucedió. Se decidió desafiar al oponente. En ese momento el ejército más poderoso del mundo, los franceses. Ahora te diré que México obtiene esa victoria aplastante el 5 de mayo de 1862, pero hay algo inexplicable. ¿Por qué no se persiguió hasta el último francés? ¿Por qué no se diezmó al ejército cuando estaba en desbandada, en retirada, después de su derrota? Victoria mexicana, derrota francesa. ¿Por qué no los capturaron a los que huían? Eso hubiera cambiado lo que sucedería con el sitio de Puebla, que es la segunda batalla de Puebla, que dura en resistencia 62 días. México resiste 62 días el embate de los franceses, pero todo eso se podía haber evitado porque recordemos que en ese tiempo no había redes sociales, no había internet, no podías andar tomando fotografías por todos lados, no era como es hoy en día. Los barcos eran lentos, eran veleros, algunos pocos, y empezaban a surgir uno que otro barco de vapor, pero la mayoría de los barcos eran veleros, duraban meses en llegar del viejo continente a México. Por lo tanto, todo lo que sucedía ya se sabía que iba a suceder. Desde que México dice no voy a pagar, pasaron muchos meses hasta que llegaron las potencias a bloquear el puerto de Veracruz. Después de que sucede la victoria de la batalla de Puebla, pasó mucho tiempo en lo que llegan los refuerzos de Francia. Durante todo ese momento México pudo haberse prevenido, pudo haber actuado. Te diré que se trataron de capturar y se capturaron un sinnúmero de franceses que huían en retirada y en desbandada, pero el presidente mexicano Benito Juárez dio la orden de que no se persiguiera, no se capturara y se liberara a los que ya se había capturado para dejar que los franceses se retirasen. Fue una lógica que no se entiende desde el punto de vista militar. Ahora bien, recordemos que Francia queda a miles de kilómetros del puerto de Veracruz y si Francia se toma la molestia, si planea la invasión a México desde un año antes, no se iba a ir con las manos vacías. Por lo menos Francia tenía que recuperar los gastos de haber planeado esa incursión en México. No se iba a ir así nada más de que perdí la batalla de Puebla y ya me voy. No, porque ellos ya habían gastado mucho. Tenían que recuperar sus gastos, aunque no nos guste como mexicanos. Cuando se toma la decisión de no pagar la deuda fue en octubre de 1861 y los franceses llegan hasta mayo de 1862. Es decir, pasaron prácticamente muchos meses
ellos ya lo habían planeado con todo ese tiempo y México ya sabía con todo ese tiempo lo que podía haber pasado. Por lo tanto, resulta ilógico que cuando ya ganas en la victoria del 5 de mayo, no lo venzas en su totalidad al ejército francés, porque tú podías pedir rescate por cada uno de los soldados, los capitanes, los generales, y ese rescate podía haber impedido una segunda invasión francesa. Recuerden que una cosa es ganar una batalla y otra cosa es ganar la guerra. Se ganó una batalla que fue la del 5 de mayo, pero se perdió la guerra ya que no se derrotó completamente al ejército francés y se le permitió reagruparse, se le permitió recibir refuerzos de Francia y de esa manera los franceses regresan aún más determinados a cobrar interés por interés. Ellos querían recuperar sus gastos. Regresaron después en marzo de 1863, después de la victoria de Puebla. En marzo de 1863 regresan los franceses, pero ya habían planeado sin subestimar a los mexicanos, sin subestimar la capacidad militar de México. Los franceses huyen derrotados el 5 de mayo de 1862 y un año después, en 1863, regresan otra vez a México, pero esta vez con una férrea determinación, con mayor preparación, con mayor estrategia. Esta vez no pensaban subestimar a los mexicanos en el campo de batalla y recordaban muy bien como una afrenta a su honor la derrota del 5 de mayo. Aquí te preguntarás, ¿bajo qué extrañas circunstancias fallece Ignacio Zaragoza? Si lo hubiéramos tenido en esta nueva defensa, tal vez México hubiera obtenido una nueva victoria. Ahora bien, ¿por qué tuvieron más posibilidades? ¿Por qué nos ganaron y nos derrotaron en esta segunda batalla de Puebla? Pues te diré que se enfrentan 35,000 franceses contra 29,000 mexicanos. Las cifras no eran muy desiguales, pero hay que aclarar que México está en posición defensiva y Francia está en posición ofensiva. México defiende, Francia ataca. Esta es la primera. En la primera México gana, en la segunda perdimos, pero la situación fue muy diferente. Pues aproximadamente se contaban con 170 cañones y 21,000 hombres mexicanos que defendían contra 35,000 franceses, los cuales ya venían mejor armados y con mayores, con un armamento más nuevo y en mejores condiciones, pero ojo, ellos no podían reparar el armamento que se les dañara. Si algún rifle francés se atascaba, algún cañón, alguna pieza faltase, algún pertrecho militar, ellos no lo podían traer de Francia porque durarían meses en traerlo. Por lo tanto, ese armamento funcionaba perfectamente en el momento del desembarco. Conforme se va usando, se va dañando y va perdiendo efectividad, lo cual ellos no tenían una armería para reparar esas armas. México contaba con ventaja porque tenía todo tipo de insumos, tenía alimentos, tenía parque, estaba en posición defensiva. Todo el país no fue atacado, nada más llegaron a Veracruz y de ahí se pasaron a Puebla. El resto del país podía comerciar y vivir tranquilamente como si no pasara nada. De hecho, había regiones en México que nunca se enteraron de lo que ocurrió, porque incluso cuando se impone a Maximiliano como emperador, no logró establecer su gobierno sobre todo el territorio mexicano. Hubo partes del territorio que nunca supieron ni siquiera que Maximiliano hubiese sido emperador de México, ni que hubiera regresado la República o que se hubiese ido. No todo México se enteró y supo de lo sucedido. Ahora bien, te diré que en un momento del 5 de mayo, el capitán mexicano Díaz había obtenido una aplastante derrota contra los franceses y había capturado muchos y podía haber tomado los barcos en los que ellos huían y hubiese podido pedir rescate por los soldados capturados, lo que se le impidió por una orden directa del presidente mexicano. Por lo tanto, se le dijo, no vas a tomar prisioneros, déjalos que regresen a su país, y así se hizo. Ahora bien, te diré que cuando los franceses deciden cobrarse la afrenta de la derrota que se ejerció sobre ellos por la victoria del 5 de mayo, sucede que inicia el sitio de Puebla, 62 días de resistencia de México. Eso sucede el 16 de marzo al 17 de mayo de 1863 entre las fuerzas de Francia dirigidas por Frédéric Forey y el ejército de Oriente Mexicano comandado por Jesús González Ortega. El resultado fue una derrota para México
de una manera completamente inexplicable. El 10 de mayo, González Ortega pidió que todo aquel que no participara en la defensa de Puebla se fuese de la ciudad, así como a los ciudadanos de nacionalidad francesa que se retirasen de Puebla y de las cercanías. El 16 de marzo los invasores arribaron a las inmediaciones de la ciudad de Puebla. 2 días después se dividieron los invasores franceses en 2 grupos. El primero, dirigido por Dubé, rodeó Puebla por el norte y el otro bajo el mando de Bazán por el sur, mientras que Foré estableció su cuartel general en el cerro de San Juan Centepec, actual Colonia de La Paz. El 19 y 20 de marzo solo hubo unos disparos aislados y la batalla comenzó formalmente el 21 de marzo. Llegan a las inmediaciones el 10 de marzo, la batalla comienza formalmente 11 días después, el 21 de marzo, cuando las fuerzas de Miguel Negrete, apostadas en torno al Fuerte de Loreto, recibieron más de 30 disparos de artillería. Al comienzo de las operaciones, y tras consolidar su línea de ataque, los soldados de Bazán lograron abatir la defensa del fuerte de San Javier, llamado también de Iturbide o la Penitenciaría. En el tercer intento, sin embargo, no contemplaron la férrea resistencia de los mexicanos en las manzanas aledañas al Paseo Bravo, ya de la ciudad de Puebla. El tercer asalto costó a los franceses 235 bajas, de las cuales fueron 3 jefes y 13 oficiales. También falleció de un disparo el comandante general de artillería Gemlet de Lauminé, mientras supervisaba a sus soldados, y tuvieron 500 bajas tan solo del lado mexicano. Tras tomar con dificultad la manzana de la Guadalupita, hoy Avenida Reforma número 1100, los franceses avanzaron con dirección al Zócalo de la ciudad de Puebla, siendo repelidos por la batería comandada por Porfirio Díaz, entre la calle del Hospicio, hoy Avenida Reforma 900. En dichos sitios se encuentra actualmente una placa conmemorativa de lo sucedido, y en otra línea de ataque el ejército francés intentó acceder al centro de la ciudad, atacando el convento de San Agustín, incendiándolo y entablando una feroz lucha cuerpo a cuerpo, sin que la victoria fuera definitiva ni para los franceses ni para los mexicanos, ya que cuando los franceses toman una manzana era inmediatamente recuperada por las fuerzas mexicanas. Esto es, era una batalla campal casa por casa, calle por calle. Obligaban a los franceses a retroceder y a enfocar su ataque por otro lado. Uno de los episodios más notables fue la defensa del convento de Santa Inés por parte de las fuerzas del general Miguel Azúa Arrenechea, quien propinó una derrota a los franceses que pretendían apoderarse del patio del convento. La batalla se convirtió entonces en una cruenta lucha calle por calle, cuadra por cuadra, casa por casa, piso por piso, cuarto por cuarto. Y por eso, porque muchas veces el enemigo estaba al otro lado de la calle y se disparaba de una puerta a la otra, de una ventana a la otra. Se quedaban los cuerpos de los que habían muerto a mitad de la calle, lo que corrompió el aire y las fuentes de agua de la ciudad. Casi todos los edificios de la ciudad de Puebla quedaron destruidos. En vista de la resistencia presentada por los mexicanos, a mediados de abril, el alto mando francés realizó un consejo de guerra, en el que planteó suspender las hostilidades y dirigirse directamente hacia la Ciudad de México. Sin embargo, como uno de los objetivos del asedio era cobrarse la derrota del 5 de mayo, Foré decidió mantener el sitio a toda costa. Los defensores empezaron a padecer hambre, lo que sucedió aparejado con la escasez de municiones, lo que era inexplicable porque México contaba con la mejor armería de América Latina, que estaba ubicada en la Ciudad de México, en la Ciudadela. Ahí en esa armería se fabricaban, se producían y se reparaba el parque que usaba el ejército mexicano. También México no había sido invadido en el resto del país, había una producción de alimentos y un intercambio económico normal. Así que alimentar a esos 22,000 soldados que estaban en el sitio de Puebla no era nada, comparado con lo que hubiese sucedido si se hubieran invadido otras partes del país. Esos heroicos defensores fueron dejados, como se dice, a su suerte, porque el país estaba bien, estaba intacto, la economía funcionaba bien, todo funcionaba bien. Solamente estaba bloqueado el puerto de Veracruz y solamente estaba sitiada la ciudad de Puebla. El resto de México estaba muy bien, normal, como siempre. Por lo tanto, había abundancia de recursos. Ahora bien, el 8 de mayo, 3 divisiones mexicanas que conformaban el ejército del centro, comandadas por Ignacio Comonfort,
intentaron romper el sitio para reaprovisionar la plaza, pero fueron derrotadas por las fuerzas de Bazán en la batalla de San Lorenzo Almecatla, en las cercanías de Cholula. Con sus efectivos diezmados y sin posibilidad de obtener víveres ni pertrechos, González Ortega convocó a su oficialidad a un consejo de guerra por parte del ejército mexicano, en el que decidió González Ortega entregar la ciudad. Solo Pedro Hinojosa, Porfirio Díaz y Felipe Berriozábal, que eran los únicos mexicanos valientes y patriotas, los demás eran traidores, compartían la idea de romper el asedio como hiciera José María Morelos durante el sitio de Cuautla. Finalmente se impuso la decisión de la mayoría. Ignacio de la Llave estuvo a favor de la capitulación, pero aclarando que lo hacía solo porque ya era demasiado tarde para tomar cualquier otra decisión. Finalmente, tras 2 meses, 62 días de férrea y heroica resistencia, se ordenó la rendición el 17 de mayo, no sin antes destruir todo el armamento existente y disolver simbólicamente el ejército de Oriente. De los 21,000 soldados iniciales, solo quedaban entre 8,000 y 10,000 soldados mexicanos. Habíamos tenido enorme cantidad de bajas, que fueron hechos prisioneros. De ellos, unos 5,000 se pasaron y los pasaron a las tropas de Leonardo Márquez. A otros 2,000 se les destinó a destruir trincheras y barricadas y a limpiar restos humanos y escombros para la entrada de los franceses a la ciudad. Al resto, junto con los oficiales que se negaron a firmar un juramento de que no tomarían las armas contra el Imperio de Francia, los llevaron a Veracruz para embarcarlos a Francia y a la isla de la Martinica. Sin embargo, en el viaje hacia el puerto de Veracruz se fugaron 9 generales, entre ellos el propio traidor González Ortega, Negrete y Díaz. De los 22 que se rindieron y solamente lograron embarcar los franceses a 110 de los 228 oficiales capturados. Entre los evadidos estuvo el entonces coronel Mariano Escobedo. Las fuerzas francesas entraron a una Puebla desolada y en ruinas el 19 de mayo de 1863. Sin oposición avanzaron hasta la Ciudad de México, a donde llegaron por el oriente, y el 10 de junio por el poniente salió el presidente Benito Juárez con toda su comitiva de gobierno con rumbo a San Luis Potosí, iniciando el gobierno errante, por lo que inicia la huida del gobierno republicano hacia el norte del país ante el avance de las tropas invasoras. Cabe aclarar que Benito Juárez estaba apoyado desde Estados Unidos, pero Estados Unidos estaba ya en su guerra civil, el norte contra el sur. El gobierno confederado del sur, los esclavistas, eran aliados de Napoleón III de Francia, apoyaban a Maximiliano, y en contraparte los demás apoyaban a Benito Juárez. Entonces es algo inexplicable todo lo que sucedió. Legalmente un presidente interino no puede hacer lo que hizo Benito Juárez, no puede andar en un gobierno errante, porque simple y sencillamente en ese momento la república ya se había disuelto o se tenía que haber nombrado otro presidente mexicano. Sin embargo, recordemos que todo lo que sucedió pudo haberse evitado si tan solo se hubiera negociado el pago de lo que exigía Francia, y de esa manera Francia se hubiese retirado. Las consecuencias fueron que en la capital mexicana solo había poco más de 4,000 soldados, que eran insuficientes para defender a un país como México y más a su capital. El 1 de junio el Congreso de la Unión concedió facultades extraordinarias al presidente mexicano y ese mismo día abandonó la capital para establecerse en el norte del país. En la clausura de las sesiones de aquel Congreso, Juárez dijo: no obstante la violencia y lo peligroso de la situación presente, os habéis entregado a vuestras importantes ocupaciones hasta el día de hoy, en que la Constitución os manda terminarlas. Y bien, que esto no importe una novedad ni un gran esfuerzo para los dignos representantes del pueblo mexicano. Sus primeras órdenes se encaminaron a organizar sus ejércitos, uno que se tituló Ejército del Centro
y fue el segundo de este nombre, otro que llamó Ejército de Reserva y que organizó el general Doblado, Manuel Doblado, con los elementos del estado de Guanajuato. Tras la salida del ejército mexicano de la capital, los imperialistas tomaron el gobierno provisional, que fue la Junta Superior de Gobierno, dirigido por Mariano Salas, Juan Nepomuceno Almonte y el arzobispo Pelayo Antonio de la Bastida y Dávalos, para ejercer el poder ejecutivo hasta la llegada de un príncipe europeo que ocuparía el trono del recién establecido Imperio Mexicano. El que llegaría del viejo continente era Maximiliano de Habsburgo. Todo ello pudo haberse evitado, recordemos, si tan solo se hubiera pagado esa exigencia de la deuda externa. ¿Tú qué opinas de esta situación? ¿Crees que se pudo haber evitado? ¿Crees que podía haberse negociado de otra manera? ¿Crees que pudiera haber sucedido lo que sucedió de una manera muy diferente? ¿Qué hubiera pasado si Ignacio Zaragoza hubiera participado en la defensa de la Segunda Batalla de Puebla? ¿Cómo nos hubiera ido si se hubieran tomado pequeñas decisiones pero muy importantes en ese momento? ¿Por qué se dejó solo a Puebla? ¿Por qué no se enviaron los alimentos suficientes? ¿Por qué no se le envió parque suficiente? ¿Por qué no se fabricó parque meses antes si sabía que se iba a utilizar ese parque? ¿Por qué no estaban ya preparados y reforzados los fuertes de Puebla? ¿Por qué no se preparó bien la defensa del territorio mexicano? Déjanos tu opinión. Como siempre, opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.